Es por eso, mi hermano, la enseñanza de hoy, lo que vamos a empezar a hablar, lo que estamos hablando, que es la verdadera espiritualidad. ¿Cómo cultivarla? El apóstol, como decía en Romanos 8:6, lo habla de la mente carnal, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Con esas palabras el apóstol dio a entender y lo dejó claro, que ser una persona inclinada, que dominada, que ser espiritual, no es emoción, no es sentimiento, no es cuando quiero sí, cuando quiero no. Este tema, por eso hay que entenderlo, es una realidad en nuestras vidas, es un asunto de vida o muerte. Y si eso lo tomamos como espiritual, vamos a tener vida y paz. ¿Por qué? Porque estamos en paz con nosotros mismos, por gracias a Dios, por la restauración, con nuestro Dios, con nuestra familia, con nosotros mismos, perdonándonos esas cosas que no acordamos. Por eso dice David, dijo en Salmo 50, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, tú vas a buscar al Señor y vas a estar en lo mejor, y tu mente te va a llevar a recuerdos que no corresponden. Hermano, sigue clamando, sigue reprendiendo tu mente, sigue llenándote de buenos momentos, sigue llenándote de la presencia del Señor, y te aseguro que todos esos pensamientos van a ir saliendo de ahí, porque si no, ni siquiera tu Dios, mi Dios, nos recuerda las cosas malas del pasado. ¿Por qué tienes que hacerlo tú? Perdónate, tienes que disfrutar la vida y la paz aquí, porque la vida eterna la tenemos, pero tenemos que llegar, proseguir al blanco, al premio mayor, tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Por eso tenemos este tema de vida o muerte. Por eso hablamos de Romanos 6:23. Por eso hablamos de Filipenses 4:7. Porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ya no tenemos que tener pensamientos en nosotros mismos ni de nosotros mismos. Tenemos que estar uno en Jesucristo. Uno en Cristo. Hasta nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo Jesús. Todos nosotros tienen que estar en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo que decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso David es un hombre que vivió las dos caras de la moneda. Después de su pecado, de todo, que el Señor lo descubrió y lo dejó al descubierto. Cuando uno dice descubrió, es dejarlo al descubierto, lo dejó en evidencia. David se dio cuenta de que fue sorprendido. ¿Por qué? Porque esto es así, lo que yo le decía. Adán, cuando fue creado, el Señor hizo un cuerpo de la tierra, la carne, y también sopló aliento de vida, que es su espíritu, y también dice que fue un alma viviente. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo, Él hablaba a nuestro Rey, nuestro Dios, en el principio, Él hablaba con Adán. Adán estaba desnudo, no se había dado cuenta, porque no le importaba, su caminar no era carnal, no era humano, no era con la vista humana. Él tenía la vista de Dios, él sabía, y dice que Dios se paseaba, Dios lo buscaba, y Dios le gustaba estar con Adán, conversar con Adán, era grato. A Dios hoy día, hermano, le gusta hablar contigo, y Adán en ese tiempo, él caminaba espiritualmente, andaba con los dos pies, sí, pero él era espiritual, porque Dios habla con el espíritu, uno con el espíritu. Si te unes al Señor, por eso eres uno con él. Pero ¿qué pasó en la desobediencia? Imagínense, Adán estaba desnudo, no se había dado cuenta que estaba desnudo. Dice que Dios le hizo a todos los animales, le hizo pareja, menos a Adán. Y Adán no dice que reclamó, no dice, oiga Señor, yo necesito una ayuda idónea. Él no pidió, él no buscó, él no hizo, él no andaba triste ni melancólico porque andaba solo, como aquellos, algunos que ya empiezan a pasar los años y se encuentran que ya están muy viejos y se andan apurando, andan viendo Señor, y andan pidiendo novio, andan pidiendo polola, o andan pidiendo esposa o una nueva oportunidad porque no puedo quedar solo, y le afectan su espiritualidad. ¿Por qué? Porque es otra cosa lo que le rige el caminar. Hermano, eso es añadidura. Deja que el Señor se encargue del desenlace de tu vida, pero tú encamina tu espiritualidad para que el Señor se agrade de eso, porque ve que estás buscando el reino de Dios y estás buscando la justicia de Dios. Pero estamos pensando en las bendiciones materiales, en la bendición de relaciones. No, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. En Cristo. Hay que estar en Cristo. Es por eso que hay que entender. Esto es maravilloso. Por eso cuando Adán desobedeció, entró el pecado, él abrieron sus ojos y él
Al tiro pensó humanamente, porque no había pensado ni carnalmente, con el cuerpo no se había dado cuenta que estaba desnudo, ni tampoco reclamó, ni le entró el sentimentalismo porque estaba solito. Nunca, porque no se regía por la emoción. Pero ¿qué pasó? Que cuando pecó se cambiaron los órdenes, porque hasta antes que pecara, antes que desobedeciera, que fue el pecado, dice que él era un hombre espiritual. Dios hablaba directamente con él porque Adán era espiritual. Primero estaba su espíritu, después estaba quizás la carne, su cuerpo, y después quizás estaba el alma, o después quizás estaba el alma o el cuerpo. Daba lo mismo, porque Adán se regía su caminar espiritualmente atraído hacia Dios. Pero cuando desobedeció, vino el alma, empezó a caminar emocionalmente, porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Primero tuvo miedo, sentimiento, emoción. Oh, sintió que tenía miedo. Iba a venir el Señor y me dio miedo, me va a pillar desnudo, me va a retar. Y se escondió para esconder su desnudez. Tomó una hoja y trató de tapar el error. El Señor quiere que seamos espirituales. ¿Por qué? Porque el cuerpo sirve para moverme, para desenvolverme, para hacer cosas materiales. Con mi cuerpo lo hacemos. Actividad deportiva, trabajo, todo se hace con el cuerpo. Sin el cuerpo no se puede hacer. Amén, esos trabajos. Y el alma, ¿qué es lo que sirve para la emoción, para el sentimiento? El alma tiene que ver con todo lo interno, que tiene que ver con los pensamientos, con esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa con el espíritu? El espíritu sirve ¿para qué? Para tener una comunicación con Dios, para hablar con Dios, para escuchar a Dios. Para eso es tu hombre y tu mujer espiritual. Pero si tu caminar lo rige tu carne, tus emociones, tus pensamientos, ese hombre, esa mujer espiritual empieza a secarse, empieza a desgastarse, empieza a morir, a gemir, a clamar como el siervo que clama. Porque tiene sed, esa sed, ese río de agua viva, pero el hombre espiritual es el que lo resiente, porque ya no lo ocupamos para lo que es. ¿Y para qué lo que es el hombre espiritual? Para hablar con Dios, para estar en comunión con Dios, para estar unido a Dios. Porque yo no puedo unir mi carne, cuando el Señor venga, no va a ir mi carne para arriba. Por eso Adán cambió las prioridades con su desobediencia. Hoy día nosotros tenemos que cambiar las prioridades con nuestra obediencia. Tenemos que reposicionar lo espiritual en nuestras vidas. Tenemos que ser hombres, mujeres espirituales. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade. Pero si no sabemos qué es la espiritualidad realmente y cómo se cultiva, ¿cómo voy a ser espiritual? Porque hablamos de espiritualidad, pero no entendemos. Por eso David cuando falló, cuando se vio descubierto, y lo voy a leer toda esta parte, hermano, para que lo entienda. Un hombre que perdió la espiritualidad, que su alma entró en aflicción, porque su cuerpo fue el que rigió sus acciones. El cuerpo fue el que lo llevó a cometer errores. Su mente fue lo que lo llevó a maquinear tantas cosas malas. Puso su alma en todo y puso su cuerpo en todo lo malo. Y el hombre espiritual se fue secando. Por eso David le dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu
noble me sustente. Y espíritu, este espíritu mío, Señor, que sea noble, me sustente, me sostenga en estos días difíciles. Por eso le estaba pidiendo que renovara su espíritu. Renueva un espíritu, mi espíritu, renuévalo. Pero que sea un espíritu recto dentro de mí, Señor. Eso le estaba diciendo, porque él sabía que si no era de espíritu recto, si no era un hombre espiritual, no iba a poder reconectarse con Dios, no iba a poder tener su perdón, no iba a poder buscar la intimidad con el Señor. Por eso cuando él cayó mucho tiempo, estos pecados, él los guardó en silencio. ¿Y qué decía? Mientras callé, cuando guardó silencio por el pecado, porque a veces pensamos que pecamos y como nadie lo sabe, no es tan malo. Eso, hermano, permítame decirlo, joven, tú que no escuchas, eso es pecado y Dios lo va a condenar. Dios no puede ser burlado, no se engañe. Y él guardó silencio, y hay un salmo que dice, mientras callé, es decir, mientras guardé silencio, mientras escondí eso, mis huesos se secaron. Se secaba su interior. ¿Por qué? Porque estaba tapando algo que no se puede tapar. Hermano, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que está sembrando cosecha. Pero es la espiritualidad lo que nos acerca al Señor, lo que nos hace uno con el Señor. Ese Espíritu Santo sin medida en ti, pero va a entrar cuando saque la rebeldía, la rebelión, lo que hablamos en la última vez, el día de ayer. Saca lo malo, desecha. Desecha todo lo que no corresponde, lo que no es de Dios, lo que no te edifica, lo que te quiere dominar. Sácalo en el nombre de Jesucristo y busca esa espiritualidad. Pero quizás empezamos a ver y hablar y decir, pero qué, a ver, pucha, ha usado mucho esta palabra, hermano, pero ¿qué es la espiritualidad realmente? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Sabemos realmente lo que es la espiritualidad o no? ¿Y cómo se cultiva? Y es por eso que hay un punto importante, y aquí quiero que el primer punto, que para eso hay que tener la mente de Cristo. Lo que están escribiendo pongan ahí, ya. ¿Qué es la espiritualidad realmente? ¿Y cómo se cultiva? Ya, vamos con la mente de Cristo. Necesitamos tener la mente de Cristo. Escriba ahí, la mente de Cristo. Porque además de señalar la importancia y los beneficios, hermanos, de tener inclinaciones espirituales, de ser espirituales, el apóstol Pablo habló extensivamente en varios cartas, en varios libros y varias veces sobre lo que es la verdadera espiritualidad. El apóstol Pablo, él explicó a los cristianos de la antigua ciudad de Corintio la diferencia entre el hombre físico, lo que estaba hablando, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y el apóstol Pablo se lo enseñó a los corintios y ellos lo aprendieron a tal punto que tenían todos los dones, que estaban súper bien en muchas cosas. Dios les dio altas bendiciones porque entendieron eso. Después lo anduvieron perdiendo, pero eso es otro tema y ahí lo vamos a pasar en otro momento. ¿Ya? El apóstol le explicó a los cristianos de ahí de Corintio la diferencia entre el hombre físico y el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Que el hombre físico, el hombre carnal se deja llevar por los impulsos carnales. Y el hombre espiritual es el que valora las cosas espirituales. Y no hablo ser carnal y lo vuelvo a reiterar lo que hablamos y va a estar que está en nuestra enseñanza, que es el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ha conocido a Jesucristo, que ha hecho un pacto con él, que se ha bautizado, aquel que iba a la iglesia, aquel que va a la iglesia, aquel que asiste a la iglesia, pero él ha olvidado el perdón de Dios, ha olvidado cierta cantidad el amor de Dios, ha olvidado lo que tiene que hacer, lo que Dios hizo por él, y él camina de acuerdo a su confianza en sí mismo. Él es cristiano a su manera. Esto me gustó lo que dijo el hermano Juan, si esto lo aplico, no, esto no me gustó, se desubicó. Chao, hermano Juan. Y tomo esto es como un buffet, yo saco para comer lo que quiero. No es bueno y no es así, no corresponde. Eso es soberbia, y el soberbio el Señor lo mira de lejos. El Señor no habita con un soberbio, aquel que se cree superior a lo que es la palabra de Dios. A ver, no me gustó mucho esto, a ver, seguro que dice eso, y ni siquiera lo revisamos. Por eso el hombre carnal que se deja llevar por los impulsos carnales para caminar, para justificar sus errores, su falla, tiene excusas para todo. No, es que no pude ir, pastor, por esto. No, hermana, no pude hacer esto por esto. Y tiene excusa para todo.
Ese hermano es carnal, ese hermano es que camina como él quiere, pero el hombre espiritual, el que valora las cosas espirituales, el que se va renovando de día en día, el que va buscando la espiritualidad. ¿Por qué? Porque sacó la carnalidad, se desechó las cosas malas de él, ya no es carnal, ahora es espiritual, ahora camina como Jesucristo caminaba. Pablo dijo, el hombre físico no recibe cosas del Espíritu de Dios, porque lo que dice el hombre natural, para él son locuras. Aquel que no entiende esto son locuras. ¿Cómo vas a ayunar? ¿Cómo vas a cantar con gozo si estás encerrado en tu casa? ¿Cómo vas a estar siempre gozoso si no tienes dinero o vas a quedar sin trabajo? ¿Cómo? Es porque vaya, son locuras, no entienden. Por eso también el apóstol Pablo aclaró que las personas de inclinación espiritual, las personas que son espirituales, se caracterizan y debemos caracterizarnos por tener la mente de Cristo, mi hermano. Por eso, mira, vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, verso 14 y 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 y 16. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Ojo, y entre paréntesis quiero aclarar algo. A veces nos creemos muy espirituales y tomamos este texto y empezamos a juzgar a los demás, a cuestionar a los demás, a criticar a los demás, a hablar del otro. Mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo predicó, mira lo que hizo, mira no vino, mira no fue, mira lo que trató, mira, y queremos juzgar, sí, porque el que es espiritual dice, él todo lo juzga y él no es juzgado de nadie. No, hermano, mire, el espiritual dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, empieza a juzgarse él mismo. Si yo creo estar firme, miro que no caigo. Si yo me creo que soy espiritual y creo que puedo juzgar, yo me juzgo a mí mismo, veo al tiro, me hago mi autocrítica, me niego a mí mismo. Y como yo tengo la autoridad ahora para juzgar y tengo el amor de Dios, yo no voy a juzgar. Yo no voy a andar criticando a las personas. Yo voy a tener la mano lista para ayudar a las personas. Yo no soy superior a nadie. Amén. Yo no soy superior a nadie. Estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 14 al verso 16. Primera de Corintios capítulo 2 del verso 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? El espíritu, el que es espiritual, no es que ande jugando todas las cosas, no, a las personas, no, porque el hombre espiritual, ese no es ser espiritual, es ser carnal, el quererse superior al otro. ¿Ya? Porque la vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo lo humano es vanidad, todo lo carnal es vanidad. Pero algunos son muy santos y critican mucho a un vanidoso, pero ese no se da cuenta que ese que está criticando al vanidoso también es vanidoso porque se encuentra superior, y la vanidad es sentirse superior. Pero ese es otro tema. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ojo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí esto es lo que tenemos que trabajar. Más nosotros, ¿qué dice? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Más nosotros, hermano. ¿Usted tiene la mente de Cristo? Un hermano va a decir, sí, amén. Otro va a decir, yo no, o no va a querer decirlo. Lo bueno de estar ahí en su casa, usted donde me está escuchando, es que usted no se va a ver la cara si sabe no. Y dígalo, aunque yo no lo escuche, diga, no, yo no sé lo que es la mente de Cristo. Porque a veces hablamos y por creer pensamos que estamos bien y que entendemos y decimos amén y no entendemos. Hermanos, los que por misericordia del Señor, hermano, si tú tienes la oportunidad de compartirle a alguien de la palabra del Señor, hazlo con amor, hazlo con paciencia, hazlo con más paciencia y hazlo con más amor, porque date el tiempo de explicar bien, lentamente, las cosas para que entendamos los conceptos y no perdamos tanto tiempo como hemos perdido, porque la lámpara no se encendía nunca y no se encendía nunca nuestros pies y por eso tropezábamos. Y era porque la lámpara no era la lámpara de Dios, porque la lámpara de Dios, esa es lámpara de nuestros pies, es lumbrera de nuestro camino. No era la palabra de Dios la que nos estaba enseñando o no nos estaban enseñando bien. Y acuérdate de una cosa, que el cuerpo humano por inercia no va a ir a estudiar la Biblia. Bien oradito,
con harto amor, con harta paciencia, con más amor y más oración. Básicamente, hermano, y esto es básico, esto es al decir básicamente, es decir, lo más importante y lo fundamental, lo fundamental de tener la mente de Cristo, y esto hay que entender, significa manifestar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Básicamente tener la mente de Cristo significa manifestar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Y se lo estoy diciendo humanamente para que lo vamos a entender. Significa eso, manifestar. Y yo tengo que tener esa mentalidad. La mente de Cristo. Es decir, esto se trata de tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Amén. Porque acuérdense que Cristo Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Lo mismo que podemos ser nosotros. Porque en Jesucristo dice que habitó corporalmente la plenitud de Dios. Corporalmente la plenitud toda la plenitud de la deidad. Todo Dios en Jesucristo. Y en nosotros también estamos completos en Él, dice. Por eso hay que saber lo que es la mente de Cristo. Romanos, por favor, 15:5. Romanos 15:5. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite poder escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Rey. Dice así la palabra del Señor en Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Le traduzco. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, que es nuestro Señor, que es el Dios Todopoderoso, el que de paciencia, lo tenemos mucha paciencia, y el que nos consoló y nos consuela con su Espíritu Santo, que nos dé entre vosotros un mismo sentir, entre usted y yo, entre nosotros, hermanos, Dios nos va a dar un mismo sentir, según Cristo Jesús, de acuerdo como lo hizo Cristo Jesús. Conforme a Cristo Jesús, eso significa el según. En Cristo Jesús somos uno con Él, y usted y yo, está mi hermana Jessica ya escuchando, yo estoy acá. Mi hermana Jessica se une a Jesucristo, es uno con Jesucristo, ya no es uno Jesucristo y una la hermana Jessica, no, es como una trenza, se unen y los dos son uno. Y si yo me uno a Jesucristo, Jesucristo es uno, mi hermana Jessica con Jesucristo es uno, y yo me uno a ellos y los tres somos uno. Viene mi hermano José del Perú y se une al Señor y los cuatro somos uno. Somos todos uno en Jesucristo, todos uno. Por eso somos uno en Cristo, porque somos Cristo. Cuando Dios nos vea, cuando Dios nos ve la justicia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, porque Él nos justificó, porque Él nos compró a precio de sangre, porque somos coherederos de Él. Significa que Jesucristo es el heredero de todas las cosas, pero al ser coherederos, somos también herederos de todas las cosas. Lo que es de Jesucristo es suyo. Lo que hizo Cristo, hágalo. Lo que tuvo Cristo, usted lo tiene. Las promesas espirituales que prometió Jesucristo son suyas. Tómela. Y si no la ha tomado es porque no somos espirituales, porque tenemos que crecer y tenemos que tomarla, porque quizás estamos mirando más las bendiciones materiales, las bendiciones carnales, las bendiciones emocionales, y no estamos viendo que tenemos que recibir. Dice, toma toda bendición espiritual, porque Él nos ha dado, dice Efesios 1:3, Él nos ha dado toda, hermano, nos ha dado, no nos va a dar, nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde está la gloria de Dios. Y nosotros espirituales, el cuerpo está en este mundo, pero nosotros espiritualmente podemos tener la capacidad y ya estamos con el Señor en sus lugares celestiales. Toda bendición del Señor como espiritual son nuestras. Tómala, pero si no la estás tomando, preocúpate. Preocuparse significa haz algo para ocuparte. Eso significa preocuparte, antes de ocuparte tienes que hacer cosas. Pídele perdón a Dios, guarda al Señor, esfuerza tu corazón, pídele al Señor que renueve un espíritu recto dentro de ti, que un corazón limpio. Tú tienes que sacar lo que tú tienes que sacar, porque Dios no puede hacer todo el trabajo, porque si no la recompensa sería para Él. Pero Dios quiere a ti darte todo, te hizo coheredero con Jesucristo. Jesucristo tiene todo lo que le ha dado. El Padre le dio a Jesucristo, dice que nos hizo coheredero. Ahora, toda herencia no es solamente de Jesucristo, ahora es de todos nosotros, todos por igual. Porque somos uno en Cristo. Pero si no entendemos esto,
Vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera y no vamos a tener ningún nuevo resultado y vamos para la muerte. Porque acuérdate, es de vida o muerte. ¿Qué dice Romanos 15? Lo acabamos de leer. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Según lo que hizo Cristo Jesús. Según quién es Cristo Jesús. Vamos a Filipenses 2.5 para apoyar un poco esto. Filipenses 2.5. Dice así Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en ¿quién? Hubo también en Cristo Jesús. Aquí arriba que decía, os de entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, como tenía Cristo Jesús, lo que había en Cristo Jesús. Ahora que nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso, si tú te acercas a Jesucristo, si eres uno en Jesucristo, si conoces realmente a Jesucristo, si tienes esa unión perfecta con Dios, íntima con Jesucristo, hermano, te vas a parecer a Jesucristo y vas a tener todo y la gente va a ver a Jesucristo en ti y a través de ti y por ti Jesucristo va a llegar a esas personas. En otras palabras, un hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús y vive como Jesús, que sigue sus pasos. Por eso recuerda y se lo voy a repetir, en otras palabras, un hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús, sigue sus pasos, es decir, vive como Jesús vivió. ¿Y cómo voy a saber eso? Porque tengo que leer la Escritura, tengo que orar, tengo que buscar de Jesucristo. Señor, enséñame tu camino, enséñame. Sí, te voy a enseñar, pero no, lee la Biblia, hable la Biblia, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero mi palabra tiene que ir contigo, porque mi palabra es lumbrera a tu camino. Tiene que ser lumbrera a tu camino, o si no vas a ir de tumbo en tumbo, vas a ir cayendo. Y aunque yo digo 7 veces caerá el justo y será levantado, ¿a qué padre le gusta verse caer al hijo? ¿A qué padre le gusta? A ninguno. Menos si se cae, siempre tropieza con la misma piedra. No, porque eso no es normal. Eso no es bueno. Por eso, Señor, nos ayude a entender que un hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús, que sigue los pasos de Jesucristo, que vive como Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Pedro, por favor, 2, verso 21? Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 2, verso 21. Recuerde que la verdadera espiritualidad hay que tomarla, hay que hacerla, hay que entenderla, hay que aplicarla. Y estamos aprendiendo cómo cultivarla. Y en esta parte, ¿qué es la espiritualidad realmente? ¿Y cómo se cultiva? Y ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 21? Pues para esto fuisteis llamados, hermano Rogelio, hermana María, hermana Graciela, hermana Anita de Pacheco, hermana Herminia, hermano Diego. Para esto fuisteis llamados, hermana Natalia, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero si a mí me cuentan cómo fueron las pisadas de Jesús, pero yo no voy a la iglesia a poner atención a la palabra de Dios, o no me están enseñando las pisadas de Jesucristo y la palabra de Jesucristo, yo tengo que decir, pastor, líder, aquel diácono a cargo, quien sea, quien le enseñe, quiero palabra de Dios, necesito conocer a Jesucristo, necesito conocer al Señor, necesito conocer al que es verdadero. Él me dio entendimiento, pero si no me enseña, como dijo el eunuco a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Es donde tú tienes que darte cuenta que eres pobre en espíritu. Señor, estoy pobre en espíritu, no quiero ser más pobre. ¿A qué pobre le gusta seguir siendo pobre? Por eso se refiere a esa pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los que yo me doy cuenta, tú te estás dando cuenta hoy día, yo me estoy dando cuenta ahora que soy pobre de espíritu y no quiero seguir siendo más pobre. Señor, yo quiero ese espíritu sin medida, esa abundancia, ese espíritu en mi vida, esa vida en abundancia. La quiero, Señor, pero soy pobre y sufrir, clamar por el espíritu del Señor. Hay que entender eso para que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Para decirle al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
espíritu. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿por qué el Señor echó a David del huerto? ¿Por qué? Porque ya no podía habitar con él por el pecado y todo, porque entró el pecado, las tinieblas, Adán, pero lo hizo porque lo amaba. ¿Sabe por qué? Y en el nombre de Jesús, mire lo que le voy a decir, lo sacó del huerto, lo expulsó del huerto, también porque lo amaba, porque lo potente, lo poderoso de la gloria de Dios que Adán antiguamente podía ver por ser espiritual, ahora esa misma gloria, si Adán la quisiera ver, que ahora le era carnal, que era pecador, era desobediente, esa misma gloria lo hubiese matado. Por eso nuestro Dios con amor sacrificó un animal, los vistió de pieles y los sacó del huerto. Y para que no cometieran más errores, puso un arcángel en la puerta para que no entraran. Unos serafines en la puerta para que no quisieran volver. Porque hasta en eso Dios amó. Amó sacrificando un animalito inocente. Una sangre de un animal inocente. ¿Le suena conocido? Porque al no ser espiritual la gloria de Dios se aleja. No está para el que no es espiritual, porque no la va a entender. Porque no. Porque tiene que dar esa vida en abundancia. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Hermano, necesitamos tener este espíritu mío, tuyo, no el Espíritu Santo, el espíritu tuyo, mío que nos dio el Señor, ese soplo de vida. Este espíritu nos sustente, que se fortalezca, que sea autosustentable en Jesucristo. Porque al unirnos a Jesucristo somos un mismo espíritu y nos autosustentamos con la proteína, con el poder, con la magnificencia, con la gracia, con la gloria y con todo lo hermoso y poderoso que es el Señor, su Espíritu Santo. Por eso es el consolador, es el que me consuela, el que me sostiene, el que me guarda, el que me guía, el que me dice que soy pecador, el que me dice esto. Yo necesito que me guíe a toda justicia y a toda verdad. Pero para eso tengo que someterme a Él, tengo que ser controlado por el Espíritu Santo, tengo que estar bajo los efectos del Espíritu Santo, tengo que estar controlado por el Espíritu Santo y capacitado por el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1, por favor. Gracias le damos a nuestro Señor. Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Amén. Me está, ¿cómo se llama? Entendiendo lo que voy leyendo. Lo voy a leer más despacio, parece, o más lento, porque en realidad es muy hermoso lo que el Señor nos quiere decir en este instante. Primera de Pedro dice 4, verso 1, y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Por eso quieren la mente de Cristo. Tienen que armarse ustedes del mismo pensamiento. Y como yo le digo siempre, es rico los textos, volverlo hacia atrás. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ya, vosotros también armados del mismo pensamiento. Ya, y ahora yo le hago la pregunta de la primera parte del texto. ¿Cuál cree usted que fue el pensamiento del Señor para haber padecido por nosotros en la carne? Ve que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Entonces yo lo sigo para atrás. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento, hermano, que el que tuvo Cristo, que padeció por nosotros en la carne. ¿En qué estaba pensando Jesucristo cuando padeció por nosotros en la carne? Y todo lo que padeció. ¿Ya? Porque Él padeció, por cuanto Él padeció, dice, y padecer es sufrir, significa sufrimiento fuerte. Porque Cristo, cuando Él padeció por nosotros en la carne, Él tenía algún pensamiento. Él tenía un sentir, un pensamiento a favor de nosotros. Así vosotros también armados del mismo pensamiento. Por eso, ¿cuál fue el pensamiento de Jesucristo? ¿Qué es lo que pensó? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue su sentir? ¿Cuál fue lo que lo movió a hacer lo que hizo en la carne? Si Él no escapó del dolor,
Él no aguantó ni siquiera le dieran vinagre con mirra, porque eso adormecía y podía hacer un poquito de anestesia. No aceptó eso, porque él no quería sacar provecho y él quería sufrir, hacer las cosas bien una vez y para siempre, porque lo hacía por amor, lo tenía todo bien decidido, porque él había decidido morir. Él puso su vida, no se la quitaron, él la ofreció, él la puso. Pues, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, ¿quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. Se lo voy a leer de nuevo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, hermano. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y quién padeció en la carne? Nuestro Señor Jesucristo, y Él terminó con el pecado. Hermano, si tú padeces en tu carne y le dices a tu carne, no más, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no más, soy nueva criatura, ya no soy carnal, y le digo a mi carne, muere, ahora soy espiritual, y mi carne la llevo a la iglesia, mi carne la doblego para orar, mi carne se somete, porque ahora mi carne tiene que seguir la filita, porque ahora soy espiritual, mi alma, mi carne y todo mi ser van a bendecir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Así como Él terminó con el pecado, yo ya termino con el pecado en mi vida. Cuanto más nos parecemos a la mente de Jesucristo, más profunda es nuestra espiritualidad. Y más cerca estamos de obtener vida y paz. Entiéndalo, hermano. Cuanto más nos parecemos a la mente de Cristo, cuanto más la tomamos y tenemos la mente de Cristo, más profunda va a ser nuestra espiritualidad. Y más cerca estamos de obtener esa vida y paz. Por eso, hermano, esta enseñanza, esto compartir es para todos mis hermanos. Muchos son primerizos, muchos llevan poco tiempo. Por eso es necesario que entendamos. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos capítulo 13, verso 14. Pues hay que entenderlo. Hermano, Romanos 13, 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Dónde viene el corazón? Dice que emanan las siniestras ideas, las malas cosas, pero la mente es la que quiere mandarse solo a veces. Hasta en sueño tu mente va al pecado. Por eso David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Y yo lo imagino así. Él quería arrepentirse o estaba haciendo algo normal, algo bueno, estaba meditando o quería buscar algo, nada que ver con pecado, estaba buscando su paz tranquilo, y de repente se acordaba de los pecados que había cometido. Su mente le traía los recuerdos del pasado. Es como aquel que le gustaba hacer ciertas cosas y escucha una canción y al tiro, una canción secular que le trae muchos recuerdos, al tiro la mente vuelve a traer los recuerdos. Es como de repente uno viene y se encuentra con una persona. Me encontré con mi hermana y la veo y al tiro me acuerdo todo el daño que me hizo. Todo el daño que me hizo mi hermano, todo el daño que me hizo mi tío, y la mente al tiro, imagínense. Y es porque nuestro corazón no está sano, porque nuestra mente no está sana. Si tuviésemos la mente de Cristo, perdonaríamos y nos sacaríamos más en cara. Si tuviésemos la mente de Cristo, seríamos valientes y buscaríamos renovarnos día en día, buscaríamos dar amor, amar al prójimo, buscaríamos alentar a los demás. Es por eso que hay que tener la mente de Cristo. Y para conocer la mente de Cristo y saber quién es Jesucristo, hay que saber, hay que conocerla. ¿Cómo voy a decir, ya hay que tener la mente de Cristo? Sí. ¿Cómo voy a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? No sabemos cómo vivía Cristo, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos. Estamos siendo por tendencia o simplemente por copiar o porque sí, qué lindo el mensaje, qué bonito. No, hermano, mientras tú no apliques la palabra de Dios en tu vida, nada va a ser lindo. Nada va a ser perfecto, nada va a ser vida y paz. No, porque la palabra del Señor, el Espíritu Santo del Señor es lo único que te da vida y paz, es lo único que te da esa perfección que se llama Jesucristo. Es por eso que yo los quiero invitar. Por favor, aplica esto que estamos compartiendo, hermano. Javier, Jesús te bendiga en Estados Unidos. Aplica esto.
Hermanos, tenemos que aplicar, estamos dándolo lentamente, pausadamente, para buscar una verdadera espiritualidad. ¿Cómo cultivarla? El apóstol Pablo, Dios bendiga a ese varón del Señor, así como Dios bendiga a los varones que se guardan para Él. Dios bendiga al apóstol Rolando, que se guarda, y cada vez que lo escucho hablar de la palabra del Señor, el amor, la tranquilidad, la seguridad, la gracia de Dios es extraordinaria, y así tiene que serlo todo. ¿Por qué? Porque el Señor así vino a hacerlo. Y en todo aspecto de estos textos, todo eso hay que aplicarlo en todo. Por eso hay que buscar la santidad. Hay que seguir la paz con todos, dice. Y la santidad, es decir, hay que seguir la santidad también, sin la cual no veremos a Dios. Y sin santidad no hay espiritualidad. ¿Y por qué no hay santidad ni espiritualidad? Porque no tenemos la mente de Cristo, porque todo lo racionamos humanamente. Tengo respuesta para todo, tengo excusa para todo, tengo justificación para todo. Ya no más, hermano. Dice que nuestras justificaciones, nuestras excusas son trapos de inmundicia. Pero si el Señor me está ayudando ahora es para que haga algo al respecto. Tenemos que buscar la mente de Cristo. Tenemos que saber cómo cultivarla, y hoy día empezamos a ver cómo cultivar la verdadera y única espiritualidad. Y saber qué es lo que es la espiritualidad realmente y cómo se cultiva, y por eso este paso en este tema. Y empezamos a hablar que necesitamos tener la mente de Cristo. Es necesario que tu hermana, que tu hermano tengan la mente de Cristo, que padezcas como el Señor lo hizo, que hagan lo que él hizo. Por eso él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa? Niégate a ti mismo, saca lo malo de ti, saca lo que no edifica, saca lo que no corresponde, saca lo que te tiene estancado, saca lo que te tiene sufriendo, saca lo que te tiene frío, saca lo tuyo, saca tu manera de vivir, saca tus rebeliones, saca tu rebeldía, saca todo lo carnal, sácalo fuera, deséchalo, niégate a ti mismo, muere a ti, muere a la carne, muere. Eso significa niégate a ti mismo, muere hoy. Muere a la carne, no hagas las cosas que tú quieres. Ya, niégate a ti mismo, eso significa. Y ahora, toma tu cruz, es decir, ya ahora estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Realmente estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Ya, ¿estáis listos? Sí, ahora sígueme. Pero hay muchos que siguen porque van a la iglesia, porque una vez van, porque van de vez en cuando, porque oran, porque cantan en la casa y todo. Piensan que están siguiendo a Jesucristo. Hermano, no, eso no es seguir a Jesucristo. Eso es ser un simpatizante. Seguir a Jesucristo es seguir sus pasos, seguir su camino, vivir como Jesús vivió. En otras palabras, un hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús, sigue los pasos de Jesús, vive como Jesús, hermano. Seguir a Jesucristo realmente viene después de haber matado la carne, haber matado el yo, de haber desechado todo lo mío. Y ahora Jesucristo está viviendo en mí. Y ahí, ahora, y darme cuenta que sí, ahora no hay nada más importante en mi vida que Jesucristo. Ahora estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Estoy dispuesto a perder mi trabajo por Jesucristo. Estoy dispuesto a perder mi salud por Jesucristo. Estoy dispuesto a todo por Jesucristo. ¿Cómo la salud? Sí, porque si me muero, aún de las cenizas Dios me va a rescatar, Dios me va a levantar. Aún de la muerte Dios me va a levantar. Esa es la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Es por eso hay que creerle y hay que seguir, pero el Señor nunca va a permitir que te caiga, nunca va a permitir que te muera, que sufras, no, porque el Señor vino a morir por ti, por mí. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados, y ese sacrificio y ese esfuerzo lo hizo para que hoy día tú te niegues a ti misma, tú te niegues a ti mismo, tú dejes de darte vuelta siempre lo mismo, jugando con la cola igual que los perritos, dándote vuelta, entreteniéndote ahí, y no te das cuenta que el tiempo pasa y no estás creciendo espiritualmente. Y cuando el Señor venga, ¿cómo te vayas haciendo? Si no estás negándote a ti mismo, ¿cómo vas a tomar la cruz? Decir sí, Jesucristo hoy día es el centro de mi vida. Ya, estáis listos, ahora sígueme. No, por eso el Señor nos está enseñando esto. Por eso hay que conocer la mente de Cristo. Primero conocer la mente de Cristo, saber que tenemos que tener la mente de Cristo. Al saber que tenemos que tener la mente de Cristo, que es necesaria, porque Él dejó el ejemplo, también nosotros tenemos que entender qué es la mente de Cristo. ¿Cómo voy a conocer la mente de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo me va a enseñar alguien? ¿Quién me puede enseñar cómo conocer la mente de Cristo? ¿Qué significa la mente de Cristo? Algo lo dijimos hoy día.
Es por eso que queremos invitarle para mañana, en el nombre de Jesucristo, cómo conocer la mente de Cristo. Nuestro Señor Jesús les bendiga. Nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos, nos ayude. Repase esto en el nombre de Jesucristo, para que el Señor se agrade y nos ayude. Él está dispuesto. Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, por permitirnos compartir. Señor Jesucristo, gracias porque hemos podido, Señor, hablar de tu palabra. Señor, hemos hablado de la verdadera espiritualidad. Ayúdanos a entender y a no ser más carnales. Aprender cómo cultivarla, cómo cultivar esta verdadera espiritualidad en nosotros. Señor, ayúdenos, Padre Celestial, todo lo que hemos hablado. Señor, Señor Jesucristo, escuchado que usted nos puede ayudar. Hemos escuchado que usted es fuerte y poderoso. Señor, gracias porque usted vino a dejarnos ejemplo en todo. Gracias, Señor Jesucristo, porque cuando estuvo acá, Señor, todo lo que hizo, lo que sintió, lo que pensó, todo lo hizo por amor, todo lo hizo bajo la dirección del Dios Todopoderoso, que es usted. Todo lo hizo con un propósito. Y ese propósito hoy día, Señor, tengo que tenerlo en mi vida. Tenemos que tenerlo en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Señor, en esta hora, ayúdenos, Señor, a poder buscar, a poder tener, a poder conocer lo que es su mente, su sentir, su propósito, lo que vino a hacer, cuáles ejemplos vino a hacer, porque quizás esos ejemplos me faltan seguir a mí, pero ayúdenos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar al viejo hombre, la vieja mujer. Ayúdenos, Señor Jesucristo, por misericordia. Lo necesitamos, Señor. Señor, en esta hora, Padre Celestial, le pedimos, Señor Jesucristo, que tome el control de todo, Señor. Yo sé que usted tiene el control de todo, Señor, pero permítame, Señor, dejarle el control de mi vida a usted. Señor, me estoy negando a mí mismo. Me estoy negando a mí mismo, Señor. Necesito, Señor, su mente para tomar mi cruz. Porque usted tenía tan clarito las cosas en su interior, en su corazón, en su mente, que murió por nosotros, tomó la cruz, siendo que venía más pesada por el pecado de todos nosotros. Y usted nos pide que tome mi pura cruz nomás, Señor. Más fácil me la hace. Porque tengo que morir. Morir. Es necesario morir, Señor. Señor Jesucristo, usted es muy bueno. Porque usted vino al que está crucificado. Yo quiero crucificar mi carne esta noche. Hermano, hermana, crucifiquemos la carne. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo ahí con los brazos abiertos en la cruz, con el único que habló y tuvo un diálogo fluido, fue con el ladrón que estaba crucificado y se arrepintió. Señor, crucificamos la carne, Señor. Nos arrepentimos de todo lo que estamos haciendo mal, para tener este diálogo fluido con usted, Señor, para conocerle más, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo sellamos este compartir. Sellamos este momento, Señor. En el nombre de Jesucristo sellamos en el corazón de mis hermanos, en la mente de mis hermanos, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos. Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén.